Muy buenas tardes, mis amores. Una bienvenida a este segundo semestre en el que esperamos aprender mucho, en el que vamos a implementar unas clases de manera virtual en la que nos podamos ver, en que podamos despejar dudas. Bueno, entonces me alegra mucho volver a estar con ustedes. En esta semana vamos a ver la materia de ciencias naturales. Vamos a hacer primero un recorderis de qué hemos visto. Recordemos que estamos viendo todos los seres vivos, ¿verdad? Entonces, primero empezamos a ver los reinos de la naturaleza, y dentro de los reinos de la naturaleza encontramos el reino animal y los tipos de animales que existen dentro de este reino. Ahorita nos encontramos viendo el reino de las plantas o el reino vegetal, ¿verdad? Y miramos cómo crece una plantica. Entonces, la plantica ya sabemos que empieza a crecer a raíz de una semilla que germina y empieza a salir la raíz, luego el tallo, luego las hojitas. Y para los que todavía tienen la plantica, se van a empezar a dar cuenta que empieza a salir las florecitas y el fruto. Entonces, qué bonito para los que lo tienen todavía, porque este tema es muy apropiado para que vayan viendo en su casita cómo esto se hace realidad en cuanto a las partes y funciones de las plantas. Bueno, entonces, vamos a comenzar, mis chiquitos. Vamos a empezar por cuáles son las partes de la planta. La planta tiene unas partes y cada partecita tiene una función dentro de ella. Recordemos que las plantas son seres vivos que cumplen una función. Es ser vivo porque él nace, él crece, él interactúa con el medio y se reproduce y finalmente muere. Entonces, la primera parte que vamos a ver de la plantica es la raíz. La raíz es la primera que nace en la planta, como lo vimos. Cuando rompe la semilla, lo primero que empieza a salir de la plantica es la raíz. La raíz es la que sostiene a la planta en el suelo. Es la que, a partir de ella, absorbe el agua y las sales minerales que encuentra en el suelo para que la plantica pueda crecer. Quiere decir que la raíz comparándolo con nuestro cuerpo, la raíz sería como la boquita de la planta, porque es por medio de ella que absorbe el agua y los demás minerales que le brinda el suelo para poder crecer. ¿Listo? Entonces, la raíz es como la boquita de la planta. Por medio de ella se puede alimentar. Bueno, vamos con el tallo. Después de la raíz encontramos el tallo, que es el segundo que empieza a crecer después de la raíz. El tallo es el que transporta el agua y las sales minerales, quiere decir el alimento que la plantica necesita para no morir, para crecer sana, para poder crecer y llevar a cabo su función. Además de ello, el tallo es el que lo sostiene. Entonces el tallito por eso es más grueso y debe ser fuerte porque es el que ayuda junto con la raíz a que la plantica se pueda sostener en el suelo. ¿Listo? Entonces, el tallito es como nuestra columna vertebral o como nuestro tronco, porque es la que nos ayuda a sostener en la parte fuerte y además que en ella es donde transportas como nuestra barriguita que transporta el agua y los alimentos para que nosotros podamos crecer. Lo mismo ocurre con el tallo y las planticas. Bueno, después del tallo encontramos las hojas. Toda planta tiene muchísimas hojas. Las hojas son pequeños órganos vegetales que sirven para que la plantica pueda respirar. Quiere decir que la hoja para la plantica es como los pulmones para nuestro cuerpo, porque por medio de las hojitas es que la plantica puede respirar. Por eso es importante que las planticas que tenemos en casita las limpiemos para que ellas puedan respirar. ¿Listo? Y además que
pues ellas son las que, para nosotros los seres humanos, por medio de ellas transforman el monóxido de carbono, que es el aire sucio, y lo transforman en oxígeno puro para que nosotros los seres humanos también podamos respirar. Entonces miren qué función tan importante cumplen las hojas de las planticas como función vital tanto de los seres humanos como de ellas mismas. Entonces son los pulmones. Luego encontramos la florecita. Entonces ya vemos que hay florecitas de diferentes tamaños, de diferentes colores, y la flor es el órgano que sirve para la reproducción de las plantas. Entonces, si lo comparamos con nuestro cuerpo, es como el óvulo de la mujer, ¿cierto? Porque es el órgano que sirve para la reproducción. Entonces, por eso es importante que no arranquemos las flores de las plantas para que la plantica se pueda reproducir y nos pueda dar fruto, porque el fruto ya vamos a ver que es como el hijito de la planta. ¿Listo? Entonces la flor nos ayuda a la parte de reproducción. Después tenemos como último el fruto. El fruto es el hijito de la planta, porque es el órgano fecundado y madurado. Entonces tenemos a la florecita, y cuando la florecita ya está madura, entonces se convierte en un fruto, que es el hijito que ya está fecundado, es como el bebé de la plantica, y madurado nos sirve como alimento a nosotros los seres humanos y también a algunos animalitos que se alimentan de las frutas. Cuando ya el alimento realiza su fecundación, esta se transforma nuevamente en semillas. Podemos ver que las frutas por dentro tienen su semillita. Esas semillitas volvemos y las sembramos, o en muchas ocasiones las frutas caen al suelo y esas semillitas vuelven a germinar en la tierra y vuelve a crecer otra plantica. Entonces por eso nosotros en casita podemos sembrar algunas semillas y mirar cómo crecen, como lo hicimos con la lenteja. Entonces también se puede con la semillita, las pepitas de la naranja, con las pepitas del tomate, bueno, con las semillas del girasol. Entonces allí vamos a generar o vamos a darle vida a otra plantica por medio de las semillas. Listo, mis amores. Entonces, vamos a recordar aquí con esta imagen nuevamente las partes de la planta. Entonces, tenemos la raíz, que es por donde absorbe el agua y los nutrientes. Luego sube por el tallo, que es el que transporta los nutrientes por todas las ramitas y llegan a la hoja. La hoja son como los pulmones de la planta que permiten su respiración. Y luego tenemos la flor, que es el órgano reproductor de la planta, para que después se convierta en fruto, que finalmente el fruto por dentro tiene sus semillitas que vuelven a caer al suelo y vuelve el proceso de reproducción de la planta. ¿Listo? Entonces ahí de tareita las actividades les dejé que me ubiquen las partes de la planta, se pueden guiar por esa imagen, y también un pequeño video que nos explica la importancia de la función de cada una de las funciones de las partes de las plantas. Entonces, a cuidar las planticas en casa, las planticas que encontremos en el parque, porque miren qué tan importante y qué tan bonita es para todos los seres vivos en nuestra naturaleza. Un abrazo, mis amores, y muchas bendiciones en sus hogares.